Alberto Fernández se ha convertido en un no presidente por estar situado en un no lugar. Para tratar de entender la extraña, la desopilante situación del gobierno argentino, conviene o es útil usar las categorías, los conceptos que usó Marc Augé. Uno de los trabajos más relevantes de este antropólogo francés analiza dos tipos de espacios, el lugar y el no lugar. El lugar es el espacio en el cual hay una identidad. La identidad puede ser étnica, cultural, religiosa, nacional, pero el lugar implica una pertenencia, el lugar se puede vivenciar, en el lugar se puede estar, permanecer, porque allí hay una identidad, un rasgo claro y contundente. La contracara del lugar es el no lugar. Y Marc Augé describe al no lugar como esos espacios despersonalizados, esos espacios sin entidad porque no tienen identidad. Los ejemplos clásicos de los no espacios a los que se refiere este antropólogo francés son los aeropuertos, los shoppings, las autopistas, lugares que en todas partes del mundo son exactamente iguales, porque son lugares de tránsito, lugares de permanencia coyuntural. En ellos no se puede permanecer, no se puede estar. Por ello solo se transita. No hay rasgos propios, no hay personalidad, no hay identidad. Para entender la extraña situación en la que se encuentra el oficialismo y el gobierno en la Argentina, conviene analizar o utilizar, adaptándolas a la situación, a estas dos concepciones, o mejor dicho, estos dos conceptos de Marc Augé. En la política argentina o en las opciones que tiene el presidente argentino Alberto Fernández, el lugar tiene dos posibilidades. Hay dos lugares para Alberto Fernández. Un lugar es la sumisión total a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que es quien lo convirtió a él en presidente. Nunca él hubiera llegado a ese cargo si no hubiese sido una decisión de ella. Y lo que estamos viendo desde hace tiempo es que la vicepresidenta le impone al presidente que ella eligió la sumisión total. Y si no hay sumisión total, lo que hace la vicepresidenta es actuar como un Pac-Man, ¿no? Ese videojuego en el cual un ente va comiendo de atarascones porciones de poder, porciones de autoridad y va desvencijando la autoridad presidencial, vaciando a Alberto Fernández de autoridad presidencial. Eso es lo que estamos viendo porque uno de los lugares, o sea, de los espacios con identidad es la sumisión total a Cristina. La otra posibilidad dentro del lugar, tomando el concepto de Marc Augé, es la emancipación total respecto a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, hay dos lugares para Alberto Fernández, o la sumisión total a Cristina y encabezar con el nombre de presidente, con el título de presidente, pero sin la verdadera autoridad presidencial, el gobierno que ella decida tal y como lo decida. La otra posibilidad es la emancipación total del presidente respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Decidir él la totalidad del rumbo, la totalidad de la conformación,
la totalidad de la identidad del gobierno que él encabeza. O sea, no solo tener el cargo de presidente, sino también ejercerlo plenamente. Sumisión total o total emancipación. Esos son dos lugares. Ahí, en cualquiera de ellos, hay una identidad. El problema es que Alberto Fernández se empeña en tratar de reemplazar la O por una I. O sea, él quiere ser sumiso y emancipado. Y eso no existe. Es un oxímoron. Un sumiso no puede estar emancipado y un emancipado no puede al mismo tiempo ser sumiso. Sencillamente eso no existe. Sin embargo, Alberto Fernández ya desde hace tiempo viene intentando ser las dos cosas, sumiso a Cristina y emancipado de Cristina. Por eso estamos viendo esta extraña secuencia que yo personalmente defino como capitulaciones en cuotas. La rendición en cuotas que viene haciendo desde hace tiempo ya Alberto Fernández. Primero, Cristina le pidió la cabeza de una ministra que era entrañable para el presidente, Marcela Lozardo, la ministra de Justicia. Ella le reclamó que la echara a esta profesional que era una buena ministra, una buena amiga del presidente y quien incluso había sido socia del presidente en un estudio jurídico. Le pidió esa cabeza y Alberto Fernández se la dio, actuó con sumisión. Pero en los ministerios y secretarías donde conservó su gente, trató de seguir emancipándose. Entonces la presidenta volvió a embestir y pidió más cabezas. La de otro hombre muy amigo del presidente, de mucha confianza del presidente, el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. Y Alberto Fernández le dio la cabeza de Juan Pablo Biondi. Después embistió la presidenta, porque como él mantenía a otros hombres claves que molestan al kirchnerismo, como Santiago Cafiero en el cargo de jefe de gabinete, en una de las batallas que lanzó la presidencia para imponerle su misión total, el presidente echó del cargo de jefe de gabinete a Santiago Cafiero, lo que implicó en echar del cargo de canciller a Felipe Solá, avisándole por teléfono cuando viajaba a México a un congreso en el cual iba a representar a la Argentina como ministro. Así de improlijas se hacían las cosas en cada una de esas rendiciones, porque lo de Alberto Fernández es una capitulación en cuotas, una rendición en incómodas cuotas. Y después vinieron otras. Embistió Cristina para pedir la cabeza de Matías Culfas y finalmente Alberto Fernández le dio la cabeza de Matías Culfas. Y le quedaba un solo bastión, el último bastión de su dignidad presidencial, de los vestigios de autoridad que aún conservaba, el Ministerio de Economía, a cargo de un joven economista al que él había elegido y que él había designado en ese cargo, Martín Guzmán. Hacía rato que el kirchnerismo bombardeaba y bombardeaba y bombardeaba al ministro de Economía. Hacía rato que la vicepresidenta reforzaba a los secretarios de las áreas que rodean a Economía, de las áreas que pueden hacer tener éxito o hacer fracasar a un ministro de Economía. Y esos secretarios que responden a Cristina Kirchner saboteaban y saboteaban y saboteaban permanentemente, haciendo naufragar iniciativas y acciones ordenadas por el ministro de Economía. Entonces el ministro de Economía empezó a pedirle al presidente que además de mantenerlo en la trinchera, le dé las armas para defenderse de semejantes bombardeos.
y el presidente no se la daba, porque jugaba a ser sumiso y emancipado al mismo tiempo, y no se puede ser sumiso y emancipado, hay que ser sumiso o emancipado. La cuestión es que había un ultimátum de Martín Guzmán para que sacara de sus cargos a los funcionarios cristinistas que estaban saboteando permanentemente su gestión, que le diera finalmente los instrumentos para que, además de que conserve el cargo de ministro a pesar de las embestidas de Cristina, pueda ejercer como ministro de Economía. Y Alberto Fernández no se lo dio, entonces Guzmán estalló y pateó el tablero como el mundo entero ha visto que lo pateó. Pero a renglón seguido volvimos a ver el Alberto que intenta ser sumiso y emancipado al mismo tiempo, cosa que no existe. Le pusieron una ministra de Economía al gusto del kirchnerismo y de Cristina Kirchner, pero fue a Alberto Fernández y le dijo que, puesta en esa función, lo que ella tenía que hacer es continuar por el camino trazado por Martín Guzmán. Es absurdo. Einstein le diría: esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo es una de las formas de la locura. Tal vez sea una de las formas de la estupidez, de la pusilanimidad política. La cuestión es que eso hizo el presidente. Aceptó que le impusieran desde la vereda de enfrente del oficialismo a la ministra de Economía, pero intenta que la ministra de Economía haga lo mismo que venía haciendo el ministro de Economía, que pateó el tablero y se fue indignado porque el presidente no le daba la totalidad del apoyo. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a seguir Alberto Fernández repitiendo la historia? ¿Hasta cuándo va a seguir en esta recurrente manía de naufragar en un disco rayado, ¿no? Habitar un disco rayado y repetirse para que todo siga siendo exactamente igual? Lo que está viendo la Argentina, este extraño paisaje cada vez más desesperante, es la rendición en cuotas de Alberto Fernández. Tendría que tomar una opción, la opción por un lugar, sea el de la sumisión total a su vicepresidenta o sea el de la emancipación total respecto de su vicepresidenta. Lo que no puede seguir haciendo, sin embargo intenta una y otra vez teniendo el mismo resultado, es habitar el no lugar que habita. Tratar de ser sumiso y emancipado al mismo tiempo, algo que no existe. Por eso el mundo lo observa, parado en un no lugar y convertido en un no presidente.